¿Tú subirías otra vez al tren, pasar noche fuera de casa y todas esas cosas, dejar a los críos? La verdad es que viajaría, haría 3 o 4 viajes, porque me encanta todavía, lo recuerdo, todavía ya hace años, pero durante muchísimos años he soñado con que viajaba otra vez. Eso, vamos, un sueño recurrente, ¿no? O sea, estar soñando y despertarme y ver que ya no viajas, que hacía mucho tiempo que eso había desaparecido. Pero vamos, tanto como volver al servicio de golpe, no, pero volver a viajar, hacer unos cuantos viajes, esto sin duda. Ahora ya no volvería a viajar, pero que me hubiera jubilado viajando, eso seguro. Yo realmente viajé porque me parecía que había una inmensidad de tiempo libre, eras muy independiente, tenías poca, bueno, en fin, la libertad sobre todo, ¿no? Oye, Paloma, ¿cómo os tratamos los ambulantes cuando empezaste a viajar? Al principio pues como que no nos querían. Al principio no lo pasamos mal porque no nos querían los ambulantes cerca, pero luego ya sin embargo casi nos echaron de menos. Yo recuerdo que cuando empezamos a enterar los ambulantes de que iban a entrar nuestras compañeras a viajar con nosotros, hubo comentarios de todo tipo, pues, bastante machistas, que éramos casi todos, de todo tipo, unos de, bueno, comentarios de mejor o peor talante, pero luego al final cuando vinieron fue prácticamente todo lo contrario. Todo el mundo vio que en la práctica no había absolutamente ningún problema, o sea, pero ninguno. Yo no recuerdo haber oído, por lo menos en mi zona, en la zona de Andalucía, todos los viajes que hacíamos, que hubiera habido algún problema jamás con alguna de las compañeras. La verdad es que nos trataron bastante bien todos los compañeros, nos acogieron con mucho cariño e incluso luego pues sí que nos echaron de menos, ya lo he dicho antes pero lo vuelvo a decir. Y la verdad es que trabajamos muy bien, muy a gusto, pasamos muchas peripecias realmente y bueno, fue una experiencia grande. Habría que recordar que en todo caso hubo, hasta la democracia, no se podía ser cartero en España, mujer quiero decir, no se podía hacer trabajos nocturnos, etcétera, ¿no? Es decir, que no era una cuestión de un sector, sino que incluso no se podía ser ni cartero una mujer. Y lo de lo que estás diciendo, únicamente comentar que es verdad, la mujer siempre fue una minoría. Se empezó a incorporar más en el cuerpo, no en el cuerpo, en el sector de telégrafos, cuando a partir del siglo XIX las dejaron a que eran mujeres, hermanas o madres de compañeros que trabajaban en oficinas unipersonales, empezaron a dejar trabajar con unos sueldos mucho menores, lógicamente, hasta la ley de bases de 1908 que aprueba que entre la mujer y tanto en el cuerpo de correos como en el cuerpo de telégrafos, no empieza a pasar. La primera oposición, me parece que en 1912, estoy hablando de memoria, la hacen en el cuerpo de telégrafos y entre otras aprueba la sufragista esta famosa Clara Campoamor, ¿no? Luego posteriormente entrarían de una manera un poco truculenta las compañeras al cuerpo de correos, pero luego ya fue más o menos haciéndose habitual a partir de la Segunda República. Siempre es verdad que se les discriminó, solamente podían entrar en el cuerpo auxiliar femenino y hasta la década de los 60 no se permitió a la mujer opositar al cuerpo técnico de la administración. Luego en el siglo XX pues también se dieron bastantes accidentes. Bueno, pues ahora es una manera de recordar todos aquellos compañeros que sufrieron o heridas o incluso muchos fallecimientos. Cómo no recordar las víctimas del famoso asesinato del tren, el del Express de Andalucía, y de todos los compañeros que han sufrido atracos, que bueno, de la década también de los 80 fueron bastante más generales de lo que nosotros hubiéramos pensado, ¿no? La verdad es que un momento agradable era ver cuando un compañero acababa su cometido y lo primero que hacía era ir a ayudar al que más retrasado iba. Eso era una cosa bastante interesante. Otra era que cuando íbamos a cenar, generalmente cenábamos en conjunto, un grupo de nosotros, repartíamos toda la comida y bueno, era un momento muy agradable. Luego después, incluso si teníamos tiempo, depende del momento, teníamos hasta un rato, a pesar de, bueno, para demostrarnos a nosotros mismos que no estábamos hartos de las cartas, pues cogíamos en este caso cartas de una baraja y jugábamos una pequeña partida, era bastante habitual.
Luego estos momentos se trasladaban a el día o el día y medio que estábamos en destino, ¿no? Bueno, ahí cada uno hacía lo que más le gustaba, unos estudiar, otros ir a la playa si tenían playa, otros ir a hacer turismo, otros descansar, en fin, muchísimas otras cosas. Siempre se ha dicho que el ambulante, pues como el marino, como el ferroviario, etcétera, que viajaba, tenía un amor en destino generalmente. Bueno, eso ocurría, creo, por lo menos en mi experiencia, en casos muy concretos, pero es verdad que se han dado casos de familias, de dobles familias, también de una forma bastante escasa. En uno de los libros que escribió un compañero nuestro catalán, escribía una historia que a mí me pareció muy interesante, y es que un compañero, un técnico, viajaba a Barcelona, conoció a una mujer, formó una especie de pseudo familia, porque ya estaba casado en Madrid, no tenía hijos aquí en Madrid, pero allí sí tuvo un hijo. Al cabo de los años murió primero la mujer, él se hizo cargo del niño allí, sin saberlo su mujer todavía, pero murió también el ambulante, y la mujer aquí en Madrid, al enterarse de lo que había pasado, se hizo cargo del niño, adoptó al chaval y se lo trajo a Madrid. Una historia, bueno, triste, pero con un final bastante feliz. Una realidad que es la del 18 de julio de 1936, que tú conoces bien. Ese día salieron todos los ambulantes de Madrid y de todos los sitios. Hemos dicho no sé cuántos serían en aquella época, en los años 80 salíamos unos 100 ambulantes de Madrid, nada más. Entonces todo el mundo salió a sus destinos. Y claro, dependiendo de dónde triunfó el golpe, así les fue. Algunos se quedaron allí para siempre, otros no volvieron, y a otros les expedientaron después, y algunos condenados a muerte y todo. Eso también refleja un poco lo que es el mundo del viaje. Tú cuando sales, estás abierto a todo, te puede pasar cualquier cosa. Es decir, a un tío hay el 23F, que también hemos vivido nosotros lo hemos vivido montados en el tren. La incertidumbre, no estar rodeado de los tuyos, estar fuera de tu domicilio, eso genera en el que está fuera, en un ambulante en este caso, pues inseguridades, incertidumbres, preocupación, y más en aquellos tiempos cuando no había teléfono, claro. Mira, volviendo a lo que es el viaje en sí, sobre todo las noches de invierno, yo recuerdo las noches de invierno. Yo vengo de Alicante, venía de la costa, pues de temperaturas más o menos agradables. Llegar a pasar la Mancha, aquello era un suplicio, Bueno, yo os quiero contar que desde luego me habéis hecho perder muchísimo dinero, de verdad, jugando a las cartas. Sois unos tremendos, de verdad. Si es que perdía toda la dieta, la perdía a las cartas. Os tenía que invitar cuando llegaba a Valencia, a los cafés, casi a la cena. Si es que no era normal, de verdad. A todos nos ha pasado. Al principio. Es que hacíais trampa, de verdad. Es que lo de las cartas era algo tremendo. Claro, es que entre los compañeros había neoprofesionales, que eran los que se encargaban de ganar. Luego estábamos los pardillos, que éramos los que perdíamos, pero como dice Manolo, solo al principio, luego ya eso no se daba, ¿no? Y luego únicamente una anécdota que pasó, que yo no la viví, pero que sí la cuentan nuestros compañeros de la zona de Andalucía, y era que dos de estos mayores viajaban a Cádiz. Uno de ellos se llevaban bastante mal. Uno de ellos compró ese día para llevar a Madrid un cucurucho de estos de cangrejos vivos de mar, y lo dejó allí y tal en su sitio. Se llevaban tan mal que habían hecho en la mitad de la oficina una raya con una tiza para que no pasara uno al lugar del otro, era el subalterno el que tenía que pasar. Pues bueno, se fue a dormir el que tenía los cangrejos, tuvo la mala suerte de que rompieron el cucurucho y empezaron a pasar a territorio enemigo, ¿no? Entonces el otro le estaba esperando con el marchamo, que es esa especie de tenaza metálica que había para cerrar los precintos metálicos y los de plomo, y cada vez que pasaba un cangrejo los iba pasando a mejor vida dentro de su territorio. Yo hacía el conejo al correo de Galicia. Entonces él contaba en el ABC cómo le iban sacando los ingredientes en el camino, iba cocinando, alguien le haría el trabajo, me imagino, el correo paraba en todas las estaciones de Madrid a Coruña. Entonces le sacaban los ingredientes, el tío cocinaba
se lo comían a la altura de Astorga más o menos, se zampaban el conejo al Correo de Galicia, ¿no? Por último, nada más hacer un recuerdo al primer compañero funcionario de Correos que fue ambulante y a la vez fue director general, que fue Alfredo Nistal, en 1931 de la República. Era un hombre que tuvo, bueno, bastante presencia dentro del mundo político, fue diputado, antes había participado en la Revolución de Octubre del año 34 y bueno, fue todo un personaje. Bueno, yo quiero recordar a mis compañeras que viajaron conmigo en esa época y que bueno, que fue una época bonita, dura, porque fue dura. Y que duró poco. Duró poco, porque nosotras al final nos salieron otras cosas y lo dejamos, porque se iba a terminar, pero que fue emocionante, éramos muy jovencitas. Hombre, yo por razones políticas lamento que se prescindiera del servicio, porque yo sé que no podemos ir contra los tiempos. El email no puede competir, mejor dicho, la carta epistolar, aunque tiene mayor sentimiento que un email, o por lo menos parecido, yo creo que perdimos algo de algo que diga humano, ¿no? Es decir, yo de niño recuerdo con mis padres bajar a la estación a depositar la carta en el buzón. Eso era como una actividad más lúdica de la vida normal, es decir, depositar la carta a la familia en el buzón, sobre todo a mí que me gustan tanto los trenes. Eso de ir al correo a echar la carta, para mí eso era no sé, algo precioso para mí. Eso era, no sé cómo explicarlo, son sentimientos que no se pueden expresar. En primer lugar, para despedirnos, pues agradecer a la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Zaragoza y Tranvías, bueno, la preservación junto con el interés de Correos del patrimonio postal ferroviario, que es muy de agradecer. Pues yo quiero agradecer a Correos el haber participado en este viaje, no en el viaje sino cuando yo he estado viajando, es que me emociono, es que no lo puedo remediar. Y te lo paso, Gaspar, luego continúo. Bueno, pues yo quiero reiterar otra vez esos agradecimientos a la Asociación de Zaragoza, Amigos del Ferrocarril y Tranvías, y al propio Correos por haber emitido este sello. El 20 de junio de 1993 algo murió. Desde 1855 hasta entonces, yo creo que cada uno realizó su trabajo, yo creo, de la mejor manera posible, pero lo hizo muy bien. Comunicó a muchísima gente y eso es lo que creo yo que debe de quedarse. Que hicimos una labor en bien de la sociedad, cada uno desde su puesto de trabajo. Y bueno, que a pesar de todo y de las emociones intensas, que este viaje es precioso. Fin.